Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Adonis. Sean bienvenidos a un videito más de su canal iPhone Pro y más. En el video de hoy les traigo una reseña, un unboxing de unos audífonos, unos headphones que descubrí en mi ardua búsqueda de audífonos que estaba buscando precisamente para poder editar con audio de calidad, pero a la vez quería encontrar unos audífonos que no fueran tan costosos. Y pues di con estos aquí, se llaman Clip Extreme Pulse y los descubrí en una tienda aquí local en mi país. Obviamente no le voy a dar publicidad a esa tienda. Pues bueno, descubrí estos auriculares, tenía bajas expectativas de ellos, puesto que los vi a un precio bastante competitivos, alrededor de $40. Sería la conversión de pesos dominicanos a dólares para que tengan una idea. Y pues estos audífonos he estado encantados con ellos. Obviamente ya yo los estaba utilizando, los volví a introducir aquí en la caja para que vean cómo vienen, el unboxing. eh, es un empaquetado bastante bonito, bastante chulo, como pueden verlo. Muestra parte de los audífonos, incluso la caja. Tiene esta tapita magnética que hace contacto como aquí en la esquina de manera magnética para que podamos abrirlo y ver lo que tienen los audífonos. Como pueden ver, esta es la presentación. Son unos audífonos que funcionan por Bluetooth y también por cable de 3.5 milímetros. Son muy buenos y tienen una calidad de audio bastante buena y aceptable para el uso promedio de de una persona normal al escuchar música, al editar contenido, al ver películas, lo que sea. Tienen una buena calidad de audio. Vamos a estar abriéndolo para que ustedes vean qué es lo que trae. Básicamente es poco lo que trae: los audífonos y los accesorios. Esta pestañita hace así, que aquí es donde tiene la tapa magnética. Como podemos ver, aquí en este apartado de la caja está el cable de 3.5 milímetros para que lo podamos usar con cable normal con cualquier dispositivo que admita esta conexión. Obviamente con los iPhones nuevos ya no se puede. Y obviamente el cargador USB tipo a micro USB. Finalmente, si terminamos de sacar aquí, podemos encontrar los audífonos. Son de una calidad bastante buenas, tienen una pequeña parte acolchada aquí en donde va la cabeza, son obviamente extendibles y son bastante ergonómicos, son muy buenos y cómodos a la cabeza y al oído. Aquí tienen un sistema de controles que nos permiten tanto encenderlo, retrasarlo, adelantarlo, mutearlo, pausa y básicamente los controles básicos de unos auriculares. Lo que vamos a hacer es que vamos a encenderlos para que puedan ver. Dejamos acá presionado y aquí hay una luz indicadora que ya dice que ya se encendió. Como pueden ver, ya yo lo tengo configurado con mi iPhone. Desde que yo lo enciendo se conectó. Me puedo dar cuenta ya que en el iPhone me muestra, como pueden ver aquí, me muestra el nivel de carga de los auriculares. Es bastante bueno esto, ya que me permite a través del celular ver el nivel de carga. Otra cosa que les quería decir: esta carga dura muchísimo, es una carga bastante duradera. Vamos a hacer esto a un lado para mostrarles que voy a reproducir un poco de música y van a poder notar que incluso si los auriculares puestos, obviamente porque ustedes lo están viendo aquí en el video, se va a escuchar bastante alto la música. Voy a poner una música sin derecho de autor, yo voy a poner algo en copyright, pero mejor ponemos una música sin derecho de autor, de estas que tengo acá. Voy a subir el volumen. Suenan bastante bien, me gusta que se integra bien con el sistema iOS, puesto que enseña el nivel de batería, es bastante bueno. El alcance del Bluetooth es bastante aceptable, o sea, puedo irme bastante lejos y no se va a desconectar. Y obviamente si quiero, normalmente cuando yo estoy editando en la computadora lo conecto por aquí, por la entrada del auxiliar, pero cuando lo escucho aquí en mi celular, pues solamente lo escucho
de manera, o sea, por conexión Bluetooth. Para guardarlo también se doblan así para fácil transporte, muy bueno. Y pues nada, solamente les quería enseñar este descubrimiento que hice a la hora de mi búsqueda. Yo vi, no les voy a mentir, vi muchos audífonos de marcas conocidas como Sony, Kobe y esas marcas muy conocidas, pero me fui por estos porque en la tienda me permitieron probarlos y a pesar de que los otros eran de marcas más conocidas, estos fueron los que mejor calidad de audio me parecieron que tenían para yo poder editar y escuchar música y todo tipo de uso de unos audífonos comunes. Como pueden ver, les voy a enseñar en la reproducción de una canción cómo, por ejemplo, se integra el cambio. Aquí yo le doy y subo el volumen y aquí lo baja. Aquí yo devuelvo la canción. Le puedo dar pausa. Como pueden ver, puedo continuar la reproducción sin problema. Puedo mutearlo. Y bueno chicos, esto es básicamente todo por este unboxing y review de los audífonos Pulse. Y pues nada, les voy a dejar el enlace de esto si lo encuentro en alguna tienda virtual. Aquí en la descripción de este video se los voy a dejar para que le den un checkout. Y pues nada, básicamente esto ha sido todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerda que si estás viendo este video en YouTube, no olvides de suscribirte a este canal. Si lo estás viendo en Facebook, no te olvides de seguir esta página. Y si lo estás viendo en Instagram, por igual, ya que este video lo subo a estas 3 plataformas para que así podamos abarcar un poquito más de público. Así que muchas gracias por mirar este video y nos vemos en una próxima entrega. Chaito pues.